Muchas gracias, profesor, por darse este espacio de participar con una entrevista acá en Interview Científico, el espacio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para conectarnos en estos tiempos de pandemia. Primero que todo, preguntarle cómo está. Gracias Valeria por la invitación. Yo estoy bastante bien dada la contingencia. ¿Cómo ha estado este proceso de adaptación, de cambiar la rutina? Porque igual me imagino que debe ser complejo. Tiene un proyecto muy grande donde trabaja con muchos investigadores, donde reunirse igual es importante. Sí, bueno, desde el punto de vista familiar ha sido complicado porque mis padres viven conmigo, ya son personas mayores de 80 años. Mi padre se dializa, yo le tengo que hacer la diálisis a él todas las noches. Entonces es un paciente de alto riesgo. Claro. Así es que nosotros vivimos prácticamente confinados en la casa, yo de la casa al supermercado, del supermercado a la casa y nada más. Ya llevamos bastante tiempo sin recibir visitas, mis hermanos tampoco han podido venir a visitar a sus papás también, así que en eso nos hemos visto bastante restringidos. Con respecto al instituto, sí ha sido particularmente difícil porque el 90% de las actividades del instituto son de carácter experimental, no solo aquí en Concepción, sino que en las otras instituciones albergantes, que son la Universidad de los Andes, la Chile, la Católica, la USACH. Trabajan en base al laboratorio, entonces, dado que los laboratorios han permanecido cerrados durante tanto tiempo, el funcionar se nos ha ido haciendo difícil. Afortunadamente, hacia finales del año pasado, había una buena cantidad de datos que habían sido colectados en los laboratorios, en los cuales han permitido que se mantengan publicando hasta hoy en día. No obstante, si esta situación se sigue extendiendo, va a llegar un momento en donde ya se nos van a acabar los datos, ¿cierto? Y los laboratorios eventualmente van a quedar en tiempo muerto durante un intervalo largo. ¿Ya? Eso nos ha hecho la situación particularmente difícil. Ahora, hemos tratado de coordinarnos lo mejor que podemos con nuestros colegas a través de algunos medios de comunicación, ¿cierto? Siempre usamos Zoom, o usamos Teams o Skype para mantenernos en contacto. Estamos teniendo reuniones periódicas todos los días miércoles. Siempre tenemos un seminario de Miro, eh, donde vamos planteando la actualidad, ¿cierto? Cada uno muestra cuáles son sus últimos resultados científicos. También con el director alterno del instituto, el doctor Marcel Clerc, tuvimos una reunión con cada uno de los investigadores del instituto para saber cuáles eran sus necesidades específicas, ¿cierto? De manera tal que cuando volvamos a una normalidad que permita el funcionamiento de los laboratorios, podamos acelerar el proceso de funcionamiento de los mismos. Sí, bueno, todavía estamos en veremos de cuándo se podrá volver presencialmente a funcionar, pero qué bueno que nos contaba este espacio como de adaptación que han tenido como equipo, porque efectivamente han tenido muy buenos logros. Ya tenemos dos publicaciones que se han dado a conocer que han sido relevantes. Cuénteme un poco acerca de las líneas de investigación que tiene Millennium, que trabaja también asociada a otros profesores de la facultad. Sí, bueno, nosotros en la sede de Concepción trabajamos con el doctor Gustavo Lima, quien está a cargo de los laboratorios de información cuántica, y además participa también el doctor Esteban Sepúlveda, también del Departamento de Física, y el doctor Stephen Walborn, quien se ha integrado recientemente a nuestra universidad. Los tres trabajan en física cuántica experimental. Ujú. También participa el doctor Gustavo Cañas, quien actualmente se desempeña en la Universidad del Biobío. Entonces, ese es el grupo total de investigadores que está aquí en Concepción, ¿no? Y que están adscritos al instituto. Eh, Ahora, sí, nos hemos mantenido publicando, no ha sido fácil, en particular lo que no ha sido fácil es el contacto con nuestros estudiantes. Muchas de estas investigaciones están relacionadas con tesis de magíster o de doctorado, que deben salir adelante en sus tiempos, ¿cierto? Si bien es cierto, las instituciones involucradas, ¿cierto? La dirección de posgrado de nuestra universidad y la ANIT están al tanto de que existen retrasos producto de la pandemia. Lo ideal es tratar de reducir ese retraso al mínimo. Y para eso se requiere una coordinación muy grande entre los académicos y los estudiantes de magíster y doctorado y los postdoctorados. ¿Mm? Y eso se ha visto difícil porque no sé, necesariamente todos tienen acceso a Internet, por ejemplo, cuando Claro. corresponde. ¿Qué pasa también por la clínica? Tenemos estudiantes que se encuentran un poco más deprimidos, por ejemplo, estudiantes que desaparecen durante un tiempo, luego vuelven. Ajá. Claro. Y eso hay que saberlo llevar.
¿ya? Con criterio. Yo siempre digo a mis colegas, miren, si un chico tiene algún problema, pregunten. O sea, siempre es mejor decirle a los chicos, si tienen algún problema, avisen antes para que los podamos ayudar de la mejor forma. Una vez que el problema ya sucedió, es muy difícil que nosotros como instituto o como universidad incluso podemos ir en su ayuda. Siempre es mejor prevenir antes que lamentar. Profesor, Afortunadamente, en este caso hemos funcionado bien. qué bueno, es un excelente método porque en el fondo también demuestra la empatía de ser capaces de ponernos en la situación del otro, viendo las necesidades que pueda tener y dándole espacio, porque en realidad, lo habíamos conversado en otras oportunidades con otros entrevistados, esta situación nadie la veía venir, o sea, nadie podía decir que estaba preparado para esto. Exacto. Realmente ha sido un desafío el poder ponernos al día durante la pandemia para poder funcionar lo mejor que podamos, dadas las condiciones actuales. Eh, una de las cosas que también impactó mucho en el funcionamiento del instituto es el tema de la preparación de las aulas virtuales. Algunos de nuestros colegas ya venían hace algún tiempo haciendo clases vía Zoom, en particular el doctor Marcel Clerc. ¿Ya? Él toma sus cursos de doctorado y prefiere hacer las clases vía Zoom con todos sus estudiantes, de manera tal que no necesitan ocupar una sala físicamente. Así que él tenía un poquito más de experiencia, pero todos los demás, esto nos pidió por sorpresa y fue algo completamente nuevo. Entonces, el estar preparando las clases, más que nada yo creo que no es el preparar las clases, sino que el tomar la actitud mental adecuada para que la clase funcione bien. ¿Ya? Y para eso hay que darse el tiempo. Yo hace poco conversaba por email con la jefa de carrera de bioquímica. Eh, yo en particular, por ejemplo, en el curso de mecánica y calor, es un curso que tiene 4 horas directas a la semana de clase. Yo a los chicos les di 8 clases, 8 horas de clase a la semana. Yo mismo les di las ayudantías y las horas de consultoría las transformé en horas de ayudantía también. Entonces con eso sumamos 4 horas más, llegamos a las 8. Porque en estas condiciones, una de las cosas que es súper importante en los ramos que son de primer año es que haya un buen contacto entre el estudiante y el profesor. Que el Claro. estudiante logre desarrollar confianza con el profesor y decirle al profesor, sabe profesor, tengo problemas en esto no lo entiendo, o sabe profesor, no tengo computador, ¿cómo me consigo uno? O tengo problemas con los apuntes, no tengo impresora, ¿cómo le hago llegar la prueba, por ejemplo? ¿Cómo hacemos las pruebas? Eso ha sido un mundo nuevo para todos. Y para que esas cosas funcionen bien hay que darse el tiempo. Entonces hay Claro, que sumarle tiempo a las clases. hay un punto importante que mencionaba, es el inicio para los chicos que están en primer año, porque el vivir en la universidad en primer año, todos sabemos que es ese momento en que se generan los lazos de amistad, los grupos de estudio, la vinculación con aquellos profesores que en el fondo te ayudan a orientar tu carrera, para dónde vas a ir. Muchas cosas se definen en primer año y lamentablemente estos niños no lo tuvieron en esta oportunidad en vivo y en directo. Entonces está súper positivo que lo cuente cómo lo está haciendo para generar ese vínculo con aquello. Mira, una buena fuente de información resultó ser mi hija. Ella entró este año a estudiar a Derecho de primer año. Entonces yo doy las clases a mis estudiantes de primer año y ella es estudiante de primer año y tiene que escuchar sus clases en Derecho. Ya. Entonces, cuando ella se ha quejado por algo, me ha dicho esto no me gusta o no está funcionando bien, yo inmediatamente pongo atención y le pregunto después a mis estudiantes, chicos, ¿esto está funcionando con ustedes? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hay que cambiarlo? No. Entonces, es un feedback entre mi hija y yo que nos ha permitido un poquitito acomodarnos a los tiempos de la pandemia. Profesor, ¿y cómo hace el equilibrio entre, bueno, ser hijo, porque me contaba la situación que tiene su papá, Ujú. también ser papá y además profesor y además investigador? Cuénteme un poco cómo mezcla todas estas tareas. Bueno, yo creo que ese es un equilibrio dinámico, ¿ah? Es algo que se va dando a medida que va transcurriendo el día, porque esto es hora a hora, ¿ya? Yo en lo que he sido muy inflexible ha sido en mis horarios para las clases, porque los estudiantes tienen que saber que yo estoy disponible en ese horario en Teams esperando que me vengan a hacer preguntas, ¿ya? O que saben que en tal horario la clase se va a hacer, ¿ya? Entonces, esos horarios en la casa yo soy inflexible, siempre estoy disponible y nadie me puede molestar en ese horario. En todos los otros horarios que haya, voy resolviendo los problemas a medida que se van dando, ¿ya? Ahora, en particular, mis estudiantes de doctorado y magíster me están escribiendo todo el día por WhatsApp o por correo y estamos trabajando en conjunto, ¿ya?
y preocuparme de mis papás, bueno, siempre en algún rato nos encontramos en la escalera, los voy a ver a su dormitorio, yo estoy trabajando en el computador, mi papá está viendo televisión aquí al lado mío, ¿cierto? Entonces nos vamos acomodando un poquitito. Si necesito trabajar un poco más solo, me voy a meter a mi dormitorio y me encierro, ¿cierto? Yo creo que estamos todos en las mismas condiciones, o sea, Sí, estamos lejos de las condiciones ideales para poder trabajar, pero dentro de lo que tenemos tratamos de hacer lo mejor que tenemos, lo mejor que claro, podemos. exactamente. ¿Y su hija, profesor, está estudiando, entró a estudiar Derecho a la Universidad de Concepción? La Universidad de Concepción, justamente. Ok. Entonces va a salir también con el sello UDEC aquí su hija. Sí, ella, sí, 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 se decide salir porque ella en realidad está interesada en irse a Alemania. Ya, ok. Se quiere ir a Alemania. ¿Ya? De hecho, ella se iba a ir este año a estudiar en Alemania, pero producto de la pandemia tuvo que retrasarlo todo, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo le pedí que entrara a estudiar de construcción este año, alguna carrera de su elección, mientras preparaba los papeles, ¿cierto?, para irse al extranjero, pero eso obviamente no pasó. Afortunadamente estaba en Derecho, ¿cierto? Entró a Derecho y estaba ocupada, está haciendo cosas, ¿ya? Está invirtiendo su tiempo en algo que es útil, que Claro. aprovecha. Claro, mantiene una dinámica que es importante porque en realidad si no hubiese, ¿cómo se llama esto? Podido estar con alguna actividad, la verdad es que se siente aún peor un poco esta situación de estar encerrado, de sentir que en el fondo todas tus actividades normales no las estás realizando. Exacto, exacto. Profesor, y pasando a su proyecto que es el Instituto Millennium, cuéntame un poquito sobre la publicación, la última publicación que tuvieron. También trabajó con el profesor Sebastián Igliche, que pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Sí, bueno, con Sebastián nosotros venimos colaborando hace ya harto tiempo, así que tenemos varios papers en conjunto. En esta oportunidad nosotros publicamos en una revista llamada Scientific Report, que está asociada a la editorial de Nature, que es una muy buena revista de Open Access, eh, en la cual presentamos una mejora de un resultado que teníamos publicado anteriormente. El tema se puede presentar bien simple. En el mundo cuántico, en el mundo microscópico, que es regido por las leyes de la mecánica cuántica, para poder predecir el futuro de un sistema, tenemos que conocer el estado del sistema actual. Tenemos que saber cómo es el sistema ahora, ya. Y para eso hay que medir. Mientras mejor midamos, ¿cierto? Mientras más precisas son nuestras mediciones, mejor va a ser la determinación de ese estado y con mayor precisión vamos a poder efectuar las predicciones que nos permite la teoría. ¿Sí? Lo que nosotros hicimos fue desarrollar un método que nos permite determinar el estado inicial de un sistema cuántico con la mejor precisión que permiten las reglas de la mecánica cuántica. Entonces, este método alcanza un límite que no había sido alcanzado anteriormente en ciertas condiciones. Nosotros logramos llegar a ese límite. Y actualmente estoy conversando con Gustavo Cañas, ¿cierto? Para ver si es que él es capaz de implementar este resultado en el laboratorio. Genial, en el laboratorio de la facultad. El laboratorio de nuestra facultad, sí. Ok. ¿Él todavía está yendo constantemente para allá? Sí, Gustavo, o sea, sí, Gustavo Cañas, él está construyendo un laboratorio en la Universidad del Biobío, Ya, ¿cierto? Eh, y paralelamente se desempeña en uno de nuestros laboratorios. ok. ¿Ya? Entonces está entre ambas universidades. Uh-huh. Ahora, en la publicación también participa Leonardo Zambrano, que es un estudiante del programa de doctorado de nuestra facultad, cuya tesis está bajo mi supervisión. Leonardo es el primer autor del artículo porque la idea original de este método es de él. ¿Ya? Él fue el que nos dijo, profesor, esto lo podríamos mejorar así. Dijimos, ya, listo, hagamos unas simulaciones, se hicieron y sí, realmente funcionó, así que la idea fue de Leonardo. Y además participa Luciano Pereira, quien fue un estudiante de magíster nuestro, que se graduó hace un par de años y que hoy en día está haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. Luciano Pereira, que también tuvo, igual tuvo grandes logros, tenía muy buenas calificaciones, Luciano. Sí, Luciano fue premio Universidad de Concepción. Sí.
Fue el Premio Universidad de Concepción. Increíble Sí, cómo, no fue en el coincidencia. fondo, el resultado de esto que les apasiona a los chicos les permite también vincularse después en los posgrados a investigaciones tan trascendentales como las que está realizando en el Instituto Millennium. Eh, Sí, También es importante porque estas carreras son carreras que se continúa estudiando, es parte de ser científico, tener claro que la carrera de pregrado no es suficiente. exacto. Sí, yo siempre les he dicho a mis estudiantes, ellos tienen que, si están interesados en seguir en la academia, tienen que llegar con sus estudios hasta el final y entender que una vez que uno termina su educación formal, ¿cierto? Que es el doctorado, tienen que continuar con un postdoctorado y otro postdoctorado hasta que queden contratados en alguna institución de investigación y después cuando siguen trabajando, en el fondo seguir estudiando. Así que el estudio no para nunca cuando uno trabaja como un investigador. Claro, entendiendo también que es parte de este proceso de amar lo que están estudiando, porque en el fondo hay una necesidad de conocer más, de tener más conocimiento que los mueve a seguir estudiando. O sea, no es como, oh, voy a seguir estudiando, qué triste, no. Es parte de la dinámica del científico que quiere saber más. Sí, yo, bueno, siempre le he dicho a los chicos, si vas a hacer algo por el resto de tu vida, más te vale que hagas algo que te guste. Claro. Ajá. Entonces, si se van a ir por el lado de la academia, tienen que estar seguros que es algo que les gusta, ¿ya? Porque van a estar estudiando el resto de su vida. Es algo que no comienza, pero que no tiene fin. Profesor, le quedan igual hartos años todavía con su programa de Instituto Milenio, porque este es un programa que dura 10 años, ¿cierto? Sí, efectivamente. Cuénteme también cómo surge esta necesidad de lograr tener este proyecto y de plasmarlo ya, verlo real, porque me imagino que debió haber sido todo un proceso largo previo a la adjudicación del proyecto. Sí, bueno, estas cosas siempre tienen una historia que eh, donde es difícil ver el comienzo, ¿ya? Así es que yo siempre me refiero a mis inicios en la carrera profesional. Yo estudié la licenciatura en física, en el departamento de física, luego hice mi magíster. Cuando terminé el magíster, yo me fui a hacer el doctorado a Alemania. Y en ese tiempo, antes de irme, tuve una conversación con Carlos Saavedra, ¿cierto? En la cual él me planteó la posibilidad de que en algún momento formáramos un grupo de información cuántica en la Universidad de Concepción. Entonces la idea era que yo me fuese al extranjero, sacase el doctorado en el área de información cuántica, hiciese todos los postdocs que hiciese y después si había una plaza en la Universidad de Concepción me devolviera. Bueno, yo me fui después de Estados Unidos, o sea, después de Alemania me fui a Estados Unidos, hice un postdoc allá y logré devolverme a la Universidad de Concepción. Y allí cuando llegamos con Carlos, logramos postular un núcleo milenio, ¿ya? Que es un proyecto chiquitito dentro de ICM, y nos lo adjudicamos. El objetivo del proyecto siempre fue el mismo, era lograr desarrollar capacidades de investigación que fueran experimentales, ¿ya? Ahora, siempre la pregunta que nos hacen es, a ver, ¿por qué quieren hacer experimentos si ustedes son teóricos? Carlos es teórico, yo soy teórico. Bueno, porque en este país ya se ha hecho suficiente teoría y lo que necesitamos es gente que sepa hacer cosas en la práctica, con las manos, y que tenga la posibilidad de, a partir de sus laboratorios, abordar problemas que sean más concretos, que sean más reales. Para eso hay que empezar a desarrollar laboratorios y hay que hacerlo desde cero. Y ese núcleo nos sirvió para eso. Se emplearon fondos de otros proyectos también, ¿ya? En esto. O sea, todo esto son fondos que son colaborativos al final de cuentas. Se emplea una gran cantidad de fondos. Entonces, tuvimos el núcleo le fue bien, nos renovaron, después ese núcleo termina. Yo pude postular un segundo núcleo como director. También el núcleo funcionó bastante bien, lo renovaron, tuvimos 3 años posteriores, así que contamos al final 12 años de núcleos con Carlos. Cuando se terminaron los núcleos, bueno, ahí ya no podemos seguir postulando los núcleos, había que postular a otra cosa. Y ya teníamos varios laboratorios que estaban andando y estaban funcionando y estaban produciendo. Y no te puedes dar el lujo de quedarte sin financiamiento, porque sin financiamiento los laboratorios no andan, los laboratorios son realmente caros. O sea, cuando uno dice, voy a comprar un láser y el láser cuesta 40 millones de pesos, eso es caro, ¿ya?
Cuando tú dices, pucha, tengo un súper buen estudiante de doctorado, pero no alcanzó para la beca Fondesit, CONICET, bueno, pero hay que pagarlo. ¿Cómo lo pagas? Bueno, lo pagas de un proyecto. Ajá, porque tienes que tener personal para trabajar en el laboratorio, los laboratorios no andan solos. Esa es la gran diferencia. Yo como teórico, ahora en tiempos de pandemia, vengo a mi casa, hago mis cálculos en la casa, las meto en el computador y puedo seguir trabajando. Los físicos experimentales no tienen esas mismas condiciones, tienen que estar en el laboratorio. ¿Ya? Los laboratorios son, por esencia, algo muy, muy, muy distinto. Entonces no podíamos dejar a los laboratorios solos, así que tuvimos que postular a algún fondo, y el fondo más próximo que teníamos era el instituto. ¿Ya? Ahora, un instituto realmente es un proyecto de otra envergadura. Yo que estoy a cargo de la dirección del instituto, te lo puedo decir, paso mucho tiempo en la administración del instituto, tratando de sacarlo adelante en los términos formales, no en las partes de las investigaciones. Las investigaciones las hacen Claro. mis colegas. ¿Ya? Yo tengo mis propias investigaciones, pero hay otros aspectos formales del instituto que tienen que salir adelante, que son objetivos de los mismos, y para eso está el director. Entonces las obligaciones aumentan bastante. Ahora, dado que el instituto es un proyecto de mayor envergadura, exige una mayor cantidad de investigadores participantes. Así es que nos aliamos con otros investigadores de otras universidades que tenían laboratorios o la intención de construir laboratorios que trabajen en el ámbito de la luz, en el ámbito de la óptica, Ya. que es como el área más grande que nos engloba a todos nosotros. Entonces, tuvimos una reunión en Concepción. Luego nos reunimos en Santiago y decidimos postular al instituto. Entonces, juntamos todas las ideas, yo les expliqué a ellos básicamente cuál era mi experiencia con los núcleos, que fue en gran parte lo que permitió aglutinar rápidamente, ¿cierto?, las ideas para poder postular a esto. Y nos fue bien en la adjudicación, nos ganamos el instituto y ahora estamos en la tarea de entregar lo que prometimos, ¿no? Lo cual se ha hecho difícil gracias a la pandemia, pero bueno, las dificultades son las mismas para todos al final, ¿no? Todos los institutos están pasando por un periodo que es muy, muy complicado. Todos los institutos básicamente son de carácter experimental. Pero igual, profesora, igual hay una flexibilidad por parte de las entidades que están financiando las iniciativas para entender que también van a haber cambios, que no se va a poder hacer, en el fondo no se va a poder dar respuesta a todos los objetivos que se habían planificado, porque en realidad, sí, hay unos memes que salen que son muy divertidos, que hablan de toda la planificación del 2020, que en realidad es como la planificación, un montón de papeles tirados en la basura, porque todo lo que se pensó, lamentablemente, no se puede hacer. Mira, nosotros en abril íbamos a participar en Puerto de Ideas en Antofagasta. Habíamos construido 3 experimentos portátiles para llevarlos a Antofagasta y mostrarlos allá. Bueno, eso quedó en veremos, está ahora guardado en alguna parte. Íbamos a realizar 2 conferencias aquí en Chile, organizadas por institutos. Una era la LAOP, que es el simposio más grande de óptica aplicada que se efectúa en Latinoamérica. Lo íbamos a hacer en Arica, con la organización del instituto. Y después íbamos a organizar el Quantum Optics 2020, lo íbamos a realizar en Puerto Varas, y eso también quedó en veremos. Entonces ya tenemos 3 actividades que eran importantes para el instituto y que se fumaron, ¿no? Todo eso va a tener que ser reprogramado en el tema, en el contexto de los congresos, ¿cierto? Es súper complicado porque no es claro que vayamos a poder hacerlo producto de las restricciones que vamos a tener en términos de cuántas personas pueden estar en un espacio. Entonces, Claro. es probable que no tengamos congresos de aquí en un par de años más. Así que vamos a tener que hacer un congreso virtual. Como nosotros nunca hemos hecho congresos virtuales, ¿cierto? Organizamos un mini congreso al interior del instituto que vamos a realizar ahora este jueves y este viernes, Ya. ¿cierto? Nosotros, los investigadores y nuestros estudiantes, van a presentar sus trabajos a modo de un congreso para que, primero que nada, se vayan conociendo los estudiantes más nuevos que se han ingresado al instituto, ¿cierto? Que forman parte del instituto, los profesores nuevos también. El doctor Stephen Waldron, por ejemplo, va a contribuir con una ponencia al congreso, ¿cierto? Y aprendamos también cómo funciona la dinámica de los congresos virtuales, saber qué es lo que hay que mejorar, ¿cierto? Dónde tenemos que invertir el dinero. Una de las cosas más complicadas es tener un ancho de banda dedicado, entonces tenemos que saber Claro. si es que lo que tenemos ahora lo podemos hacer, si no tendremos que contratar una compañía, ¿cierto?, que nos dé el servicio adecuado. Así que vamos aprendiendo, ¿no? Porque ahora muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a cambiar. Las colaboraciones internacionales, ¿cómo tienes colaboraciones internacionales si los investigadores ya no pueden venir a Chile y nosotros no podemos viajar al extranjero?
Así es. Eso se complica. Entonces ahora todo es básicamente a través de Zoom, Teams, todo es virtual. Lo cual, cierto, uno puede tener al colaborador ahora en la casa, en la pantalla, pero no es exactamente igual que estar en la oficina, en la pizarra, ¿cierto? O en el laboratorio haciendo las cosas. Claro. En algún momento siempre el tener a la persona al lado de uno es lo fundamental. Bueno, muchas gracias, profesor, por su tiempo. Estuvimos conversando hartas cosas, hartos temas, también cómo ha vivido este periodo de la pandemia y que esperamos se comience a normalizar un poco con las restricciones, porque, bueno, en Talcahuano por lo menos ya se activó ya cordón sanitario y, claro, y podamos ver en el fondo ciertos controles, aunque obviamente la responsabilidad es de cada uno quedándose en la casa. Sí, como dices tú, para salir de la pandemia, la mejor herramienta, la mejor arma de combate es la responsabilidad individual. Es que cada persona haga lo suyo, que es básicamente quedarse en su casa si lo puede hacer, y si sale, que tome las medidas adecuadas para protegerse a sí mismo y a los otros chilenos, que use mascarilla, que respete el distanciamiento, evitar los lugares cerrados sin ventilación, por ejemplo, evitar las multitudes. Ujú. Exactamente. Ayer fui a comprar a un supermercado en Talcahuano y estaba lleno. No sé, de repente un poco frustrante, pero bueno, hay que tener fe en la humanidad. Sí, lo bueno, hay que tener fe en lo bueno. Sí, muchas gracias, profesor. Y gracias a ti.